Bueno, es verdad, ¿no? Nos falta realmente un liderazgo en todo lo que es prevención, y un tema sumamente clave y sensible en todo esto que estamos viviendo en las últimas 2 semanas tiene que ver con la reubicación. Ya han caído huaicos en varias de estas zonas donde hemos visto los desastres naturales. Sin embargo, la población sigue viviendo en zonas altamente vulnerables y la pregunta es ¿cómo hacemos para reubicarlas? Porque lamentablemente a veces por necesidad viven en esas zonas. Para conversar sobre esos temas estamos con Rudy Guise, él es director de la Facultad de Arquitectura de la UCAL, a quien le damos la bienvenida por acompañarnos esta tarde. Rudy, muchas gracias por estar acá. Y quería preguntarte justamente eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para que justamente las personas entiendan que las zonas donde están asentadas son de altísimo riesgo? Ayer conversábamos con gente del INGEMET y nos decía más o menos que había 2000 zonas de alta vulnerabilidad donde hay gran población y que si pasa un huaico vamos a ver lo que ha pasado en las últimas semanas. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y tocamos un tema central, medular del problema, que es el tema de planificación. Hay que entender en primer lugar que nosotros vivimos aquí en el Perú en ciudades que han crecido sin planificación. Es decir, hace más de 50 años que nuestras ciudades se han visto desbordadas en su capacidad de crecer a partir de un plan que permita crecer de manera ordenada sobre el territorio. Esa es una realidad. El 75% de nuestra área urbana es de crecimiento espontáneo, es decir, sin planes de desarrollo y crecimiento. Frente a esto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? Es la gran pregunta, porque no se trata simplemente de ir y mover a personas que tienen 25, 30 o más años ubicadas en esos lugares de alto riesgo y trasladar el problema a otro lugar. Y perdóname, y ahí lo vemos con lo que pasó con el fenómeno del niño costero, ¿no? En el 2017 se intentó reubicar a muchas personas. Lamentablemente ellos tienen necesidades y parte de su actividad económica se basa justamente en las zonas donde están, pese a que son de alto riesgo. Claro. Lo que estamos hablando es que lo que necesitamos es un plan de reordenamiento territorial. Es decir, cómo este territorio que ha sido ocupado de una manera informal, intuitiva por las personas, por la necesidad, efectivamente, por esta falta de presencia del Estado en resolver el problema fundamental de vivienda que tenemos todos los peruanos, y han ocupado estos lugares. Entonces, ¿cómo hacemos para construir este vínculo de confianza para que las personas que necesitan un lugar para vivir confíen en que van a ser reubicadas y no simplemente desplazadas? Entonces, creo que la experiencia pasa por construir primero una relación de confianza entre las autoridades políticas, aquellas que toman las decisiones, porque los técnicos desde las universidades y desde las instituciones tenemos claridad sobre cuáles son las estrategias que hay que seguir, pero se necesita que todos los actores que participan en la solución de una ciudad puedan ponerse de acuerdo. ¿Cuál es la diferencia, para que la gente entienda, entre reubicar a una población y desplazar a una población? Te lo cuento con un ejemplo muy sencillo. Nosotros desde la Facultad de Arquitectura, porque tenemos esta responsabilidad de formar los arquitectos que van a asumir la responsabilidad, valga la redundancia, de tomar el desarrollo de las ciudades en el futuro, tenemos una práctica con comunidades que tienen problemas de asentamiento informal. Entonces nosotros llegamos a trabajar con ellos y lo primero que tenemos que hacer es construir una relación de confianza. Me acuerdo muy claro un ejemplo de una comunidad que tenía un edificio mal ubicado, en malas condiciones de construcción, y que les planteamos a partir de un proyecto desarrollado con la cátedra y con los estudiantes la reubicación de este edificio. Evidentemente no había la confianza de que nosotros pudiéramos eliminar esta edificación y construir la otra. Entonces, a partir de un proceso participativo y colaborativo, logramos involucrar a la comunidad en ser parte de la solución del problema. Y trabajando juntos, la academia, desde las aulas de la Universidad UCAL, con la comunidad, logramos construir el nuevo centro comunal. Ya tenemos 2 años desarrollando el proyecto y a partir de ese momento, la comunidad tomó la decisión de desarmar, de demoler la edificación que estaba mal ubicada. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que necesitamos construir confianza, necesitamos empezar a tener estrategias muy claras de cómo hacer ciudad a partir de una ciudad informal, una ciudad que no creció planificada. Entonces, creo que lo que toca es justamente eso,
empezar a tomar la decisión política, que eso es fundamental, y empezar a trabajar con las comunidades. El plan de reubicación lo que necesita es encontrar territorios, eso es bastante fácil, la parte técnico-tecnológica lo permite, que estén, digamos, que no tengan riesgo, que no estén expuestos, y hacer un plan de crecer las ciudades hacia esas nuevas ubicaciones. ¿Y de quién es la responsabilidad, Rudy, en ese campo, ¿no? Porque hablamos justamente de dónde están los culpables, de que no se haya invertido, por ejemplo, en prevención en su momento, de que no se haya planificado. Muy probablemente en la propia Lima metropolitana, con todos los avances y modernidad que existe en la capital, ¿cuántos distritos realmente tienen planes o digamos, han hecho planificación urbana, ¿no? Y me imagino que al interior del país debe ser mucho menor incluso. Bueno, definitivamente el Estado abandonó realmente la planificación de las ciudades hace más de 50 años, que es, digamos, se hicieron los últimos planes. Hace unos 4 o 5 años se generó un plan para Lima metropolitana al 2035, pero lo que pasa aquí es que los planes no se convierten en políticas de Estado, sino que se convierten en soluciones del gobierno de turno, que son abandonados por el siguiente gobierno. Entonces, estamos empezando siempre de cero y necesitamos ponernos de acuerdo en aquellas líneas que son de interés general para todos nosotros como ciudadanos. Y la responsabilidad de las autoridades es darnos las condiciones de habitabilidad en nuestras ciudades que merecemos, porque realmente todos sabemos en qué tipo de ciudad queremos vivir y dónde no deseamos vivir. Entonces, ¿por qué no podemos materializar estas expectativas en proyectos reales? Creo yo que tienen que ver con la falta de voluntad política. Los técnicos, desde la academia, por ejemplo, como te comentaba yo, nosotros desde UCAL, planteamos estrategias para pensar una manera distinta de hacer ciudad que permita, en este momento complejo en el cual estamos, mirar con expectativa nuevas estrategias para hacer la ciudad. ¿Ya ha habido ejemplos exitosos de reubicación, por ejemplo, de población? Una reubicación que implique no solamente, digamos, trasladar a una población a un punto determinado, sino darle todos los servicios y las oportunidades económicas que eso conlleva, ¿no? Es que justamente la reubicación tiene que ver con la planificación. Las ciudades en el Perú en general se hacen en un fenómeno inverso a como normalmente se deberían hacer. Cuando tú planificas, decides sobre el territorio dónde van a asentarse las poblaciones. Entonces tú organizas la estructura de la ciudad, las vías, las manzanas, defines cuáles son las áreas públicas, llevas los servicios, el agua, el desagüe, la electricidad, dotas de servicios, educación, salud, y después llega la gente a vivir. Eso es lo normal. Aquí es exactamente al revés. Claro. Primero viene la gente a vivir y ellos exigen los servicios. Tienen que exigir. Entonces los políticos lo que hacen es generan las amnistías que permiten que esto pueda seguir pasando. Entonces se convierte en un círculo vicioso. La reubicación justamente enfrenta el problema, es decir, planifica, resuelve, y cuando la gente va a vivir, ya las condiciones de habitabilidad mínimas que necesitamos ya están planteadas. Entonces, esa es la manera de hacer ciudad, no la otra. Ahora, ¿qué puede hacer ya pensando, digamos, en el momento actual, ¿no? Esas 2,5 millones, creo que es la cifra del CENEPRED, 1,5 millones de personas en el sur y centro del país que se está con alto riesgo de verse afectada por un huaico. ¿Qué pueden hacer en este momento desde el punto de vista técnico si tienen su casa en una quebrada o una zona, digamos, de alto riesgo? ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay varias estrategias o varias estrategias que hay que poner en marcha para reducir el riesgo. Eso es temporal. Acuérdate que estas conversaciones normalmente se tienen una vez al año durante todos los años, los últimos 10 o 15 años. Y ya sabemos en qué fecha es el problema. Exactamente. Pero ¿qué pasa el resto del año? Entonces, podemos en este momento trabajar la mitigación del riesgo que estas familias, estos peruanos, están expuestos. Pero el tema es, ¿qué hacemos el resto del año para realmente llevar políticas de largo plazo, para que esta conversación que estamos teniendo hoy día no se vuelva a repetir? Ese es el trabajo, darle sostenibilidad a los planes y que no sean simplemente producto de la noticia, de la emergencia, que
tengamos que hablar de esto. ¿Qué cosa tienen que hacer las personas que se ven expuestas o que están en una zona de alto riesgo? En primer lugar, ponerse de acuerdo con todos los vecinos para encauzar los posibles rutas de ríos que puedan desbordar o huaicos. Hay que reforzar laderas, hay que generar muros de contención, hay que tener planes de evacuación, hay que tener alarmas de evacuación, porque finalmente están en una zona altamente vulnerable. Entonces, cualquier acto que hagamos ahorita va a reducir el impacto, va a garantizar la vida, que finalmente lo que tendríamos que buscar en este momento, que nadie fallezca como consecuencia de un desastre natural. Claro. Pero no lo vamos a poder resolver hoy día. La solución requiere planificación, requiere trabajo sostenido en el tiempo. Y eso tiene que ver con que las autoridades políticas asuman la responsabilidad. Eso, ¿no? Y trabajo articulado en todos los niveles de gobierno. Yo estaba viendo cifras de inversión en prevención durante el año pasado y realmente son de espanto. El gobierno central apenas ejecutó la mitad del presupuesto que tenía para prevención de desastres. ¿Qué decir los gobiernos regionales y locales? El 30%. Es decir, no están conversando. Da la impresión de que esos niveles de gobierno no conversan para estos temas tan sensibles. ¿Por qué? Porque no genera réditos políticos. Porque son planes a largo plazo, porque no se va a ver el resultado inmediato, porque yo no sé si el próximo año va a haber un huaico o dentro de 10. Entonces probablemente estas obras de infraestructura no vayan a ser utilizadas no sirven para la foto. No sirven para la foto, pero sirven para garantizar la vida de las personas, que eso es lo más importante. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, articular al gobierno, los profesionales, la academia y la población. La población tiene que ser parte de este proceso de redefinir cómo ocupamos el territorio. Y dime, las zonas vulnerables, se han identificado 2.000 zonas de alta vulnerabilidad. En Lima, por ejemplo, siempre hablamos, por ejemplo, de que puede haber un terremoto en cualquier momento, hay un silencio sísmico enorme. ¿Cómo está la planificación ya en la capital, donde vive la tercera parte de la población del país? Mira, yo justo estaba viendo algunos datos antes de venir acá a conversar contigo y estaba revisando que nosotros en el Perú tenemos 1.874 distritos. De eso solamente el 2% tiene planes de mitigación de riesgos de desastre. ¿2%? 2%. Estamos hablando de 36, 40 distritos de 1.874. Es decir, concentrados en la capital, me imagino. No, el país está abandonado. Sí. Entonces necesitamos generar una cultura de prevención. Somos un país que está ubicado en una zona. El país es un país maravilloso, nuestra geografía es riquísima, pero lamentablemente no tenemos esta exposición a fenómenos o desastres naturales. Entonces tenemos que trabajar entendiendo cuáles son las condiciones del territorio sobre el cual estamos asentados. No puede ser que cada año tengamos que repetir esta conversación y no puede ser que estemos esperando que venga un sismo de alta magnitud como los que han pasado en México. Si tú te das cuenta, el caso de México es un caso interesante. El sismo que hubo hace 20 años atrás generó más de 6.000 o 7.000 muertos. El último que hubo hace un par de años atrás no pasaron de 100. Entonces, ¿qué pasó? Se repensó por completo la manera de enfrentar los problemas. Primero de construir, o sea, todo el tema de edificación sobre la ciudad, la organización en el territorio y la manera como la población reacciona frente a un desastre. Para terminar, ahí es clave. Para terminar, ¿se va a necesitar, después de los huaicos que van a pasar, porque aún no han acabado, se va a necesitar un plan de reconstrucción para el sur del país? Mira, yo creo que necesitamos un plan de reconstrucción integral para el país. O sea, nuestras ciudades, te lo dije hace un rato, el 75% son informales. Entonces, si reconstruimos, tenemos el plan del norte, que todavía esperemos que este año se active. Podemos planear, generar un plan para el sur, pero en cualquier lugar de nuestra geografía puede surgir nuevamente un desastre. Un desastre. Entonces, necesitamos tener un plan nacional para ir resolviendo este problema. Es un plan a largo plazo, es un plan que tiene que ser sostenido por este gobierno, por el próximo y por el siguiente. Es la única manera que no tengamos que lamentarnos después
por las consecuencias de lo que esto puede traer. Perfecto. Rudy Guise, director de la Facultad de Arquitectura de la UCAL, con estas advertencias. 75% del país no tiene un plan o no tiene planificación. Con eso nos vamos a una pausa. No se despegue. Venimos con más.